Muy buen día, bienvenidos. En esta ocasión, en esta ponencia, tengo el honor y la fortuna de recibir a Ricardo Vílchez Navamuel. Bienvenido, Ricardo, ¿cómo estás? Muchas gracias y estoy muy contento de participar en esta conferencia. Muy bien, bueno, para quien no conozca a Ricardo, os voy a hacer una pequeña presentación de él. Ricardo es licenciado y máster en Psicología Espiritual, conferencista internacional y fotógrafo profesional. Es ufólogo e investigador del fenómeno OVNI desde hace más de 40 años. Hace regresiones también desde 1980 y es autor del libro, entre otros, El prodigio del amor. Ha ofrecido charlas, conferencias en España, Puerto Rico, Panamá, Argentina, Perú y Costa Rica. Es autor y promotor del proyecto La Aventura Interior, el modelo del águila, creado en el 2018 en Capilla del Monte, Argentina. ¿Es así, Ricardo? Ahí lo empezamos, en Capilla del Monte, con la Qué primera lindo, conferencia. qué Correcto. lindo. Comenzó siendo una idea de transmitir información específica de todo lo que tenga que ver con el crecimiento personal, individual, como una visión cosmológica y holística. Y el objetivo principal es crear instrumentos poderosos que contribuyan a esparcir información que pueda ayudar a vivir más conscientes a las personas de su experiencia como seres humanos y al mismo tiempo potenciar su propio camino de búsqueda interior. Preciosísima labor, Ricardo. Bueno, y una Sí. frase que te caracteriza muy bonita es: la libertad y la paz son para los hombres Anhelo anhelos del del alma. alma. Preciosísima Sí. esta frase tuya. Bueno, pues vamos a disfrutar de esta ponencia magistral de Ricardo Vílchez Navamuel, que lleva por título El ser humano del mañana. Correcto. Muchísimas gracias, Ricardo. Te dejo con ello. Gracias. Adelante. Bueno, un saludo a todos los presentes que están en este momento viendo esta transmisión en tiempo real, gracias a la tecnología que disponemos hoy. También quisiera expresar una vehemente congratulación a todos los conferencistas que han participado en este evento. Como ha dicho María Ángeles, la conferencia se llama El ser humano del mañana, un modelo de entendimiento. La dividiré en tres partes. La primera, como una introducción, tratará de cómo la narrativa impuesta a través de muchos años y por diferentes medios ha tenido como finalidad expandir una conciencia con una visión negativa de la vida a través del miedo, la esclavitud y la violencia, impulsado fundamentalmente a través de los sistemas religiosos, políticos y sociales. En la segunda nos enfocaremos en lo que algunos pensadores en el siglo pasado consideraron los nuevos paradigmas humanos. Y en la tercera parte expondremos de manera positiva lo que consideramos son 16 aspectos que primarán en el ser humano de mañana, que conformarán nuevos modelos de pensamiento y nuevos paradigmas en un futuro, esperamos, relativamente próximo. Así que vamos con la primera parte. Para empezar, diremos que profundizar en ello no va a ser lo que vamos a hacer ahora, sino que estamos conscientes de que la narrativa impuesta hasta este momento a través de diferentes medios ha tenido como finalidad expandir una conciencia negativa de temor, de miedo a nivel humano mundial. Esto se ha hecho a lo largo de miles de años y a través principalmente de los sistemas religiosos, políticos, económicos y sociales. Curiosamente, esta narrativa, aunque parezca mentira, todavía se impone hoy con métodos similares y también novedosos utilizados por las élites para seguir atemorizando a las poblaciones, ya sea con futuras guerras, calentamiento global, pandemias, virus, desastres naturales, caída de posibles meteoritos, etc. Todo ello a través de los medios de comunicación que utilizan el conocimiento tecnológico y subliminal, donde prevalecen siempre las malas noticias, que ellos saben que son las que venden. Pero la narrativa del miedo también llegó a la academia, influenciada primeramente por los sistemas religiosos y disfrazados de diferentes maneras, algunas veces vetando a los que no están de acuerdo
con la oficialidad de ella, amedrentándolos para que se alineen, también imponiendo ideologías y castigando a los que se oponían y se les oponen en la actualidad, desacreditándolos y desterrándolos de sus almas mater, porque todo lo que está fuera de la oficialidad académica no existe. Llámese en investigaciones científicas o trabajos de investigación por trabajadores de esas instituciones en el campo de la inventiva, la energía o la medicina. Otros temas como la reencarnación, la astroarqueología, los fenómenos paranormales, el fenómeno ovni o la espiritualidad han estado excluidos y son juzgados, sino con desprecio de forma inquisitorial. Asimismo, casi todo, si no todo lo que entra en el campo del misterio está vetado o no es aceptado por la academia. Esta narrativa del miedo también llegó a través de la legalidad con el crecimiento desmedido de leyes que no tienen nada que ver con la palabra justicia, y también llegó al mundo financiero con las desmedidas directrices de usura en la banca. El miedo impregnó también de manera cultural a tal punto que la gente teme al que dirán, si hace o dice esto o lo otro. Pero sobre todo la narrativa del miedo en el presente, de cómo será el ser humano del futuro, está expuesta en las películas de cine y televisión, donde podríamos decir que el 90% tiene que ver con esa emoción nefasta del miedo. Lo cierto es que la industria del entretenimiento, las temáticas preferidas tienen que ver con catástrofes, terremotos, inundaciones, guerras tradicionales y ahora bacteriológicas y digitales, invasiones extraterrestres de monstruos, pandemias, criminales, narcotraficantes, terroristas y todo lo que puede producir violencia y temor, destacando un mundo lleno de zombies, vampiros, aparecidos después de una catástrofe mundial, cometas o meteoritos que destruirán la vida tal y como la conocemos, con posibles pandemias y virus letales. Esta es realmente la narrativa imperante que nos han ido implantando en nuestras mentes, querámoslo aceptar o no. Películas o series de televisión extraterrestres buenos y con forma humana prácticamente no existen, pues están dominados por invasores monstruosos. El futuro que nos presenta esta narrativa es lamentable y se ha ido imponiendo tristemente con una aceptación extraña, incierta, desaludadora y muy negativa. Por esta razón hemos querido tratar este tema de una manera más optimista, no como esa supuesta verdad que nos vendieron como absoluta o imposible de cambiar, sino más bien como un modelo de entendimiento de cómo podría ser el ser humano de mañana, si todos decidiéramos realizar un cambio sustancial en nuestra forma de mirar la vida. Esto lo haremos desde una perspectiva positiva. Son modelos de entendimiento. El modelo que yo voy a presentar, pues es con una perspectiva positiva y no como nos tienen acostumbrados. Mencionaremos algunas reflexiones de personas que se han referido a ello y aportaremos algunos criterios propios de cómo pensamos al respecto. Parece ser que el deseo de un mundo mejor, de un mundo nuevo con seres humanos mejores, viene de muy antiguo. ¿Será que en el fondo de nuestra conciencia sabemos, o al menos intuimos, lo que somos o lo que podríamos ser? ¿Será que antes de venir a la experiencia humana ya éramos? Y lo que hicimos desde un real libre albedrío fue tomar una decisión de experimentar la forma humana con todo lo que eso pueda significar. Este deseo de cambio que algunos anhelamos y por el que seguimos suspirando, de elevar el nivel de conciencia en el ser humano en general, no ha sido posible concretarlo aún. Y entonces debemos de hacernos algunas preguntas más. ¿Será porque aún nos faltan experiencias que cumplir? ¿Será que no hemos sido suficientemente amorosos para alcanzar nuestros nuevos niveles de conciencia? ¿Serán otros motivos ajenos a nosotros a los que de alguna manera nos han mantenido sin poder ver otras posibilidades de forma de vivir? Y sin embargo, este anhelo, este deseo de cambio ha estado presente a través del tiempo, reflejado en formas distintas. Cito aquí 3 ejemplos de ello. El primero es una reflexión que he sacado de un escrito de Eugenio Molera, licenciado en filosofía, sobre la felicidad, cuando menciona que Aristóteles, filósofo griego del siglo IV a.C., y uno de los discípulos de Platón, y que parte del hecho de que el ser humano en todas las acciones aspira a un fin último supremo, y que fin último, que constituye la máxima aspiración del hombre, es la felicidad.
Eso nos decía Aristóteles, o pensaba Aristóteles ya en aquel tiempo. El segundo ejemplo es el presagio o revelación en Apocalipsis 21, citada por la Biblia Reina Valera de 1960, y dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Esto implica un nuevo mundo con seres humanos comportándose de otra manera. Y el tercero lo hemos tomado de la presentación de una publicación titulada Nueva Conciencia de 1994, Ediciones Integral de Barcelona, donde podemos rescatar lo siguiente: el ser humano ha buscado una y otra vez el camino hacia un mundo en el que se hicieran realidad los valores de justicia, bondad, verdad, belleza, plenitud. Una nueva era en que la libertad del amor reemplazará las restricciones del miedo. Ya fue anunciada en el siglo XII por el monje calabrés Joaquín de Fiore. En esa nueva era se disolverán la Iglesia y las demás instituciones del poder y emergería una espiritualidad libre y universal. Semejante cambio marcaría un antes y un después en el curso de la humanidad, solo comparable al descubrimiento del fuego o la agricultura. Pero en realidad, esto que menciona Aristóteles como una aspiración o el deseo interior que se menciona en la Biblia y lo que nos dice el monje Joaquín de Fiore, no solo no ha ocurrido hasta ahora, sino más bien podemos afirmar de manera categórica que lo que ha prevalecido aún en la actualidad es una cultura y mentalidad de miedo, de guerra, de hambrunas, de calamidades y de enfermedad, entre algunos logros, sí, por supuesto, tecnológicos, principalmente en los 2 últimos siglos. Sin embargo, sostenemos que el ser humano actuará bajo principios y paradigmas más universales y espirituales, y menos como hasta ahora lo ha hecho basado en valores culturales, temporales, religiosos y tecnológicos, limitando nuestros pensamientos, poniéndonos a nosotros mismos impedimentos imaginarios y haciéndonos creer que estamos solos en el universo. Narrativa impuesta principalmente desde la academia, mediatizada por los medios de comunicación masivos y propiciada por algunas élites de ciertos países poderosos, porque así les ha convenido. Por cierto, esto último ha ido cambiando mucho en los últimos años, a pesar de que los gobiernos de algunos países han querido mantener en secreto visitas de otros seres del cosmos a nuestro planeta. El descubrimiento y aceptación de esto por la masa en general cambiará por completo nuestra visión del mundo en el universo. Enfatizaremos nuestras vidas con toda seguridad en aspectos de la experiencia humana, a los que hasta ahora no les hemos dado importancia. Por ejemplo, podemos decir que descubriremos cada uno de nosotros no por dogma ni por imposición, sino más bien como un acto consciente, reflexivo y experiencial, un modelo del ser humano ampliado, dejando el paradigma trinitario establecido en casi todas las culturas de los últimos milenios y comprendiendo al ser humano de manera más compleja y completa. Ahora hablaremos aquí en la segunda parte de los nuevos paradigmas. A continuación, algunas notas que consideramos oportunas tomadas de la publicación antes citada, realizada en 1994, llamada Nueva Conciencia, donde escriben varios autores. De Capra, de Friedrich Capra, estadounidense, nacido en Austria, físico teórico de sistemas y ecologista profundo, en un artículo titulado El nuevo paradigma ecológico, contrastaba el paradigma vigente todavía en aquel momento con un nuevo paradigma con nuevos valores y decía lo siguiente: el paradigma vigente nacido en el siglo XVII con Descartes, Galileo, Bacon y Newton ve el cuerpo humano como si fuese una máquina y la vida social como una lucha competitiva. Cree en el progreso material ilimitado y en el sometimiento natural de la mujer al hombre. Y decía cómo ese cambio de paradigma se debía a una cuestión de los valores. Y el texto continuaba diciendo: el giro hacia una nueva visión del mundo y un nuevo modo de pensamiento va de la mano con un cambio profundo de los valores. Para mí resulta fascinante la llamativa conexión entre el cambio de pensamiento y el cambio de valores. Ambos pueden considerarse como un cambio de la autoafirmación hacia la integración. En cuanto al pensamiento, podemos observar un cambio de lo racional hacia lo intuitivo. La intuición empezará a tomar mucha fuerza en los próximos años. Yo le llamaba a la intuición como un WhatsApp.
de la fuente hacia nosotros. Y decía, del análisis a la síntesis, del reduccionismo al holismo, del pensamiento lineal al pensamiento no lineal. Y en el terreno del sistema de valores observamos el correspondiente cambio, de la expansión a la conservación, de la cantidad a la calidad, de la competición a la cooperación, de la dominación y el control a la no violencia. Y más adelante, en esa misma publicación, se presentan 3 visiones del futuro que no quisiera dejarlas de comentar porque me han parecido apropiadas para esta parte del texto. La primera visión es del mismo Capa, que dice: la sociedad del siglo XXI será sostenible en equilibrio con el planeta y sin menguar las perspectivas de la generación de los futuros, de las generaciones del futuro. La segunda visión la presenta Carl Rogers, quien fue un destacado psicólogo estadounidense y uno de los fundadores del enfoque humanista en psicología. Describía en 1994 a la persona del mañana con algunas de las cualidades que él había visto y experimentado. Estamos hablando de 1994 y ya él estaba viendo algunos cambios. Vamos a nombrarlos aquí. Dice: sinceridad. Las personas del mañana son sinceras con el mundo, tanto en el interior como en el exterior. Deseo de autenticidad. Valoran la comunicación como medio de expresar cómo son las cosas. Rechazan la hipocresía, el engaño y las ambigüedades de nuestra cultura. Escepticismo ante la ciencia y la tecnología de hoy. Sienten una profunda desconfianza de la ciencia y la tecnología actuales, utilizadas para conquistar el mundo natural y controlar a los habitantes. Esto lo tenía ya claro él. Aspiración a la totalidad. No les gusta vivir en un mundo de compartimentos: cuerpo y mente, salud, enfermedad, intelecto y sentimientos, ciencia y sentido común, trabajo y diversión. Deseo de intimidad. Buscan nuevas formas de acercamiento, de intimidad, de compartir fines. Desean hallar nuevas formas de comunicación verbal y no verbal, sentimental e intelectual. Personas proceso. Son claramente conscientes de que lo único cierto en la vida es el cambio. Cada vez estamos más claros con esto, ¿verdad? De que la vida es puro cambio permanente. Y decía más, de que forman siempre parte de un proceso. Cariño. Son personas cariñosas, dispuestas a ayudar a los demás si la necesidad es real. Su cariño es tierno y sutil, ni moralista ni propenso al juicio. 8. Sienten afinidad y cariño por la naturaleza. Su actitud es ecológica. Les produce placer relacionarse con las fuerzas de la naturaleza en lugar de querer conquistarlas. Antiinstitucionales. Siente antipatía por las instituciones altamente estructuradas, inflexibles y burocráticas. Creen que las instituciones deberían de estar al servicio de la gente y no a la inversa. Autoridad interna. Creen en su propia experiencia y desconfían generalmente de la autoridad externa. Elaboran sus propios juicios morales, llegando a desobedecer abiertamente las leyes que les parecen injustas. Las cosas materiales carecen de importancia. A estas personas les son básicamente indiferentes las comodidades y premios materiales. Ni el dinero ni los símbolos materiales de poder constituyen su objetivo. Pueden vivir en la abundancia, pero también pueden prescindir de ella. Y por último decía, anhelo de lo espiritual. Las personas del mañana son inquiridoras, intentan hallarle un significado y un sentido a la vida más allá de su propia piel. Quieren vivir en paz interior. Y la tercera visión nos la presenta Ken Wilber, filósofo y escritor estadounidense, sobre la psicología transpersonal y su propia teoría integral, una filosofía sistémica que sugiere la síntesis de todo el conocimiento y la experiencia humana. Y aunque en los últimos años su teoría fue cuestionada, podemos coincidir en lo siguiente. Surgirá una nueva cultura de la sabiduría, una cultura que, 1. Usa el cuerpo adecuadamente en la dieta y el sexo, ambos libres de represión o opresión, por un lado, y del exceso de indulgencia obsesivo-compulsiva, por otro. 2. Usa la mente de forma adecuada en una comunicación sin cortapisas, libre de dominación y de propaganda. 3. Usa el ego adecuadamente en libres intercambios de autoestima mutuo. 4. Usa el nivel psíquico adecuadamente
en una conciencia integradora que muestra que, en última instancia, cada persona es un miembro igual de la conciencia cósmica. Ahora entraremos en la tercera parte y esbozaremos 16 aspectos que consideramos primarán en el ser humano del mañana, desde una visión de un modelo de entendimiento positivo, porque cada uno de nosotros tenemos nuestros propios modelos de entendimiento de lo que es la vida, cómo la percibimos. Yo lo quise hacer desde una perspectiva positiva. Veamos. 1. Preeminencia de los valores universales sobre los culturales. El ser humano del mañana, podríamos casi asegurar, sustituirá los valores culturales que son temporales por valores universales que trascienden el tiempo. Y es que algunos de estos valores culturales tienen que ver con los sistemas religiosos, con nuestros sistemas políticos, con nuestras costumbres ancestrales, que se van transformando con el tiempo. Y es que hay que ver que muchas veces no estamos de acuerdo con los sistemas religiosos, ni con nuestros sistemas políticos, o con nuestras algunas costumbres ancestrales. Ejemplos de ellos son la tradición, la identidad nacional, la religiosidad, el patriotismo, los deportes, lo que llamamos progreso. Durante la Revolución Francesa sobresalen 3 valores universales: igualdad, libertad y fraternidad. Otros valores universales que podemos citar sin lugar a dudas son respeto, honestidad, tolerancia, justicia. No confundirla con la legalidad, que es el enredo en que nos han metido los políticos y los abogados, ¿verdad? Recordemos que esto es lo que han formado. La amistad, la bondad, la confianza, el honor, la responsabilidad, la paz, la solidaridad, la empatía, la compasión, la autenticidad. Estos valores son los valores universales. 2. La espiritualidad. Por miles de años los sistemas religiosos se apropiaron del concepto espiritual y lo acomodaron a sus propios intereses, disminuyéndolo comparativamente e igualándolo con un concepto religioso dogmático, de tal manera que la mayoría de nosotros confundimos religiosidad con espiritualidad, a tal punto que hasta la misma definición del RAE lo contiene y que no comparto. Dice así: naturaleza y condición de espiritual. Cualidad de las cosas espiritualizadas o reducidas a la condición de eclesiásticas. Y ahí está totalmente claro cómo fue conducida o es conducida el concepto de espiritualidad. Claro, ahora nosotros podemos empezar a comprender la diferencia tan grande que hay entre religiosidad y espiritualidad. El ser humano del mañana dejará de seguir los sistemas religiosos que son sociales y ritualistas por una búsqueda espiritual personal más real. Habrá una verdadera y sincera ocupación acerca de ello. Espiritualidad entendiéndola como una búsqueda de lo que trasciende y como una responsabilidad individual de cada uno de nosotros, haciéndolo como una reflexión profunda y meditativa, sin más autoridad que la de cada individuo. Esta espiritualidad se fundamenta en una visión reflexiva, meditativa, de introspección y de búsqueda personal. No hay relación con la deidad suprema de ninguna jerarquía religiosa. Es única, es libre, es personal, no es dogmática. Poco énfasis en la sanción, el tabú o el castigo divino. El sentimiento de temor es inexistente, no es ritualista, no contempla dogmas, tiene escasa o nula implicación monetaria. El conócete a ti mismo del famoso templo de Apolo en Delfos, Grecia, ya no solo sería una práctica de muy pocos o el pensamiento filosófico académico que estudiamos en algún curso universitario o en alguna escuela esotérica, sino más bien que comprenderemos como humanidad que debemos de actuar cada uno de nosotros sobre ello. Asumiremos nuestra responsabilidad de esa búsqueda a la que me gusta llamar la aventura interior. ¿Por qué comenzaremos a comprender que la espiritualidad es importante? Porque
Según Joaquín Márquez, psicopedagogo español, dice: la espiritualidad disminuye la ansiedad, la depresión, el enojo y el malestar. Disminuye la sensación de aislamiento, sentirse solo, y el riesgo de suicidio. Disminuye el abuso de bebidas alcohólicas y medicamentos. Reduce la presión arterial y el riesgo de enfermedades cardíacas. Provee un sentimiento de crecimiento personal. Aumenta los sentimientos positivos, tales como la esperanza y el optimismo. Proporciona una mayor satisfacción con la vida. Otorga una mayor sensación de paz interior. El bienestar espiritual también puede ayudar a vivir más. Pasaremos de concebirnos entonces como hasta ahora, y desde un punto de vista antropológico simple, como Homo sapiens sapiens sapiens, a redefinirnos como seres Homo sapiens conscientes, consecuentes y espirituales. 3. El amor. Descubriremos el amor con todas las letras en mayúscula, con un sentido más profundo de comprensión de algo que intuimos, pero que no practicamos. Deberemos cada uno de nosotros indagar sobre esto que llamamos amor. De esta manera sabremos lo que realmente no es amor. El sufrimiento no es amor. La sumisión no es amor. El concepto mercantilista del amor no es amor. Y podemos seguir. Hay mucho que decir sobre lo que no es amor. El DRAE, a mi juicio, también se queda corto al definirlo, ya que empezamos a comprender que el amor como algo que es y que no puede no ser. El amor entonces es algo que es y que no puede no ser. Veamos entonces la definición de amor que nos da el diccionario de la Real Academia Española. Dice: sentimiento intenso del ser humano que, partiendo de su propia insuficiencia, necesita y busca el encuentro y unión con otro ser. Bueno, yo creo que más se refiere aquí, más que al amor, se refiere al querer. Pero bueno, eso es una cosa que todos y cada uno de nosotros tenemos que profundizar e indagar. El amor es, no puede no ser. El querer puede ser y no puede ser. Hay una gran diferencia. Es preciso en este momento citar a dos autores que definen el amor con un concepto mucho más profundo, con el cual encontramos plena empatía y pensamos que el ser humano del mañana tendrá que asumir. Carlos de León, mexicano, doctor en psicología, en su libro Tiempos de despertar, nos dice lo siguiente sobre este tema primordial. Dice así: el amor es algo que no se puede poseer, es ser. La única forma de acercarnos al amor es a través de ser amor. Cuando buscamos el amor inconsciente, estamos buscando nuestro ser interno, nuestra naturaleza divina. Buscamos a Dios. Muy claro. Deepak Chopra, médico, escritor y conferencista hindú, en su libro Cuerpo sin edad, mente sin tiempo, nos dice lo siguiente sobre el amor. Para la mayoría, el amor es una emoción que viene y va. A veces la sentimos intensamente, otras no la percibimos en absoluto, pero la esencia del amor no es un sentimiento, es un estado del ser. Para ser más exactos, es el estado en que estás en contacto con el ser. Vemos una gran diferencia entre el querer, que es lo que practicamos, y el amor verdadero. 4. Reencarnación. Este tema en Occidente se retomará como un modelo semejante a una escuela de tipo académico, pero con características universales y espirituales, y se irá asumiendo como un concepto con posibilidades de ser cierto, al menos al principio, y luego será aceptado en términos generales. Nuestra conciencia se expandirá al comprender esta realidad, que traerá un entendimiento superior de nuestras experiencias como seres humanos. Por ejemplo, solo el hecho de contemplar la posibilidad de que hemos experimentado en vidas anteriores, con diferentes razas, géneros y sistemas religiosos,
nos amplía totalmente la conciencia. Pensemos entonces tan solo como una probabilidad el hecho de poder conocer que hemos experimentado diferentes etnias y razas podría acabar con el racismo en el planeta. Lo mismo podríamos decir de la experiencia de género. Si ya hemos vivido como seres humanos femeninos y masculinos, los conceptos actuales feministas y machistas no cabrían dentro del ámbito cultural nuevo. Conceptos como injusticia, enfermedad, pobreza, etcétera, podrían comprenderse como formas de experimentación humana y dejarían de ser un misterio. Pensar en la posibilidad de que ya éramos antes de venir a la forma humana nos ubica de manera inmediata en un contexto cósmico o al menos galáctico, aunque considero que somos una pequeña gran parte del universo. Hoy en Occidente se ha empezado a aceptar más que algo como la reencarnación existe, debido a que ciertos investigadores y médicos psiquiatras han publicado obras tratando el tema de las regresiones, que de una manera directa involucra haber vivido en otras vidas. En mi caso específicamente tengo más de 40 años de hacer regresiones y les puedo asegurar que mi convicción sobre este asunto de que algo como la reencarnación existe es cada día más fuerte. Mis dudas ya no están en si algo como la reencarnación es real o no, sino más bien en el cómo de todo este intrincado proceso puede ser. No tenemos todavía idea de cómo es ese proceso, cuántas vidas, en cada vida, cada cuánto se le puede reencarnar. Nada de eso lo sabemos y pareciera muy enredado todavía para nuestra comprensión. Pero que algo como eso existe, créanme que cada vez, con cada una de las regresiones que hago, confirmo que algo como eso puede ser. 5. Reafirmación de diferentes conceptos de cómo se conforma el ser. El concepto trino que ha prevalecido durante milenios será sustituido por otros modelos más complejos. Alma, cuerpo y espíritu en el cristianismo y de manera trina en muchos de los sistemas religiosos. En el judaísmo, en cambio, la concepción es dualista, tal y como lo pensaba Platón. El hombre está compuesto de alma y cuerpo. Paul Brunton nos habla del yo físico, el yo emocional, el yo intelectual y el yo superior. Y cada uno de nosotros deberá profundizar y crear su propio modelo de acuerdo a una comprensión más amplia y que poco a poco se nos irá mostrando a cada uno de nosotros. Por ejemplo, en mi caso, por el momento, el modelo de entendimiento de lo que es el ser es Penta. Cuerpo, mente, alma, espíritu y yo superior. Aunque sí les puedo decir y les puedo adelantar que acepto que puede ser muchísimo más complejo, tal y como lo propone el doctor Ángel Luis Fernández, que dice que el ser humano está compuesto de 12 cuerpos. 6. El descubrimiento o revelación definitiva de lo que algunos hemos empezado a conocer como el yo superior o lo que comienzan a llamar el doble cuántico o la fuente. El ser humano del mañana comprenderá que eso que anima a estos cuerpos humanos se le ha dado muchos nombres. Algunos de ellos son Cristo interno, unigénito, alma, espíritu, Padre, energía, chispa divina, la fuente, el yo superior, maestro interno, Dios, y hoy se empieza a entender como el doble cuántico. De alguna manera se nos ha enseñado el significado de esto a través del tiempo, pero no hemos comprendido. Empezaremos a asumir también que podría representar un nuevo concepto de Dios personal. Cuando ahondemos en esto, cuando profundicemos en esto, tendremos un nuevo concepto del Dios personal. Jesús en los evangelios nos clarifica un poco más sobre esto, de acuerdo a lo que encontramos citado en la misma Biblia, que dice así: tú cuando ores, entra en tu cámara y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo escondido te recompensará. Mateo capítulo 6, versículo 6, Biblia de Nácar Colunga. Jesús tenía muy claro y diferenciaba su conexión con su Padre y la que debía de haber con el Padre de cada uno de nosotros. Empezaremos a comprender que esa energía de él o ella es el director o directora de la orquesta en cada uno. Es el dador o dadora de vida y es lo que anima a estos cuerpos. Es la parte que llamamos Dios con nosotros, eso que hemos invocado como chispa divina y que nos contiene. En nuestra búsqueda y comprensión de esto podemos encontrar
en las diferentes culturas y a través de la historia, cómo se nos ha revelado con diferentes nombres, como lo mencionamos anteriormente, y sin embargo, pocas personas lo han entendido así, y muchas menos han logrado alcanzar esta anhelada comunicación. A las personas que lo han logrado se les ha dado el nombre de maestros, algunas veces profetas, iluminados, etc. Volvamos de nuevo a cómo se refería Jesús a este tema. Decía, ¿no crees que yo estoy con el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os digo no las hablo de mí mismo. El Padre que mora en mí hace las obras. Creedme, yo estoy en el Padre y el Padre en mí. A lo menos creedlo por las obras. Juan 14, 10, 11, Sagrada Biblia, Nácar Calumna. Con la práctica de la meditación puedes llegar a acceder a la fuente, a tu yo superior, a tu Padre. Cuando la mente se disuelve y es libre de sus propios pensamientos, se puede dar ese contacto en un espacio-tiempo entre dos pensamientos. Pero es el yo superior, el doble cuántico, el que determina cuándo está lista la persona para ese encuentro. Probablemente de ahí la conocida frase, cuando el discípulo está listo, el maestro aparece. 7. La meditación e introspección y la telepatía como parte de nuestra vida cotidiana. Al convertirse en una prioridad del ser humano del mañana, el conocerse a sí mismo nos conducirá de forma inevitable a la meditación y a la introspección, y esto a su vez nos llevará a lo que empezaremos a reconocer como la realidad humana aumentada. Posteriormente a ello nos fusionaremos con el yo superior, con la fuente, con la energía que nos anima, e iniciaremos la práctica de la telepatía como una forma de comunicación más completa y segura, comunicación que al parecer es cósmica y universal. Esto implicará una transformación profunda en cuanto a nuestro comportamiento cotidiano. Por ejemplo, la mentira cada día será menos regular y la corrupción disminuirá evidentemente. La meditación y la introspección serán parte de nuestras vidas tal y como hoy se practica el deporte. Poco a poco se irá imponiendo, nos hará más reflexivos, más conscientes, estaremos más alerta. Descubriendo y fusionando 5 cerebros. Hasta el día de hoy, el ser humano ha actuado en términos generales determinado por los instintos y las emociones. La racionalidad, parte de nuestros atributos como seres humanos, como que no ha primado. Pareciera que tenemos 5 mentes: la espiritual, del yo superior, la del cerebro irracional, la del corazón y los sentimientos, la del estómago y las emociones, y la instintiva, que es inconsciente. Debemos de fusionar todas y hacer que prevalezcan fundamentalmente la espiritual, la del corazón y la racional. Así podremos dominar más las emociones y los instintos, aunque ellos siempre estarán presentes. Se ha descubierto que el corazón contiene un sistema nervioso independiente y bien desarrollado, con más de 40.000 neuronas y una compleja y tupida red de neurotransmisores, proteínas y células de apoyo. También, en julio del 2012, la BBC News Mundo publicó un artículo escrito por Michael Mosley, cuyo título era "El estómago tiene su propio cerebro", donde se afirmaba en un nuevo estudio que este órgano está formado por un conjunto de redes neuronales. Todas esas neuronas que recubren nuestro sistema digestivo permiten establecer un contacto más cercano y directo con nuestro cerebro, a través del nervio vago, que a menudo regula nuestro estado emocional. Sorprendentemente, existen alrededor de 100 millones de estas células en el estómago, tantas como la cabeza de un gato. 9. Experimentar lo que trasciende. Otra de las ocupaciones o atenciones en que el ser humano del mañana tendrá que ahondar es en el cómo experimenta lo que trasciende. Así que, tal y como hemos entendido desde hace muchos años que tenemos 5 sentidos: vista, olfato, gusto, oído y tacto, que son los órganos que nos hacen ver, olfatear, saborear, escuchar y tener la sensibilidad táctil, nosotros estamos comprendiendo cómo experimentamos lo que trasciende. En este modelo de entendimiento hemos distinguido y establecido 7 formas distintas de experimentar lo que trasciende. Por cierto, interesante reconocer que todos las conocemos de alguna manera, pero en este entendimiento
lo hacemos de manera muy superficial. No le damos la importancia que tiene y además lo hacemos de manera desordenada en nuestra mente, priorizando muchas veces lo que no es más importante. Estas 7 formas de experimentar lo que trasciende tienen un orden, digamos cósmico, donde los seres humanos experimentan prioritariamente y de manera ordenada, primeramente los instintos, luego las emociones, donde podemos ubicarnos como humanidad en este momento, más tarde la racionalidad, luego la conciencia, la inteligencia, la espiritualidad y el amor. Esto lo hacemos al mismo tiempo de 2 maneras, como humanidad, como lo acabamos de mencionar, individualmente e individualmente. En otras palabras, lo estamos haciendo en 2 velocidades diferentes, una general y otra particular. La experiencia humana, vista desde este modelo de entendimiento y pensando desde la perspectiva de lo que trasciende, es como ir al prekinder, al kinder, a preescolar, la escuela, el colegio, la universidad y luego doctorarse. Al mismo tiempo podemos comprender que como seres humanos no todos actuamos con la misma velocidad, o mejor dicho, al mismo tiempo. Unos avanzan más rápido que otros. Si supieran la tormenta que está viniendo aquí, ojalá que se pueda escuchar porque esto está tremendo, ya está tronando también. Bueno, vamos con el 10º, ya casi terminamos. El 10º es el fenómeno ovni como una forma de acceder a un nuevo nivel de conciencia. Nuestro gran amigo Salvador Freixedo, padre jesuita, investigador y escritor, nos decía ya hace 40 años que podíamos acceder a nuevos niveles de conciencia por 4 vías. Decía una, a través del conocimiento ordenado, la segunda era por medio de los fenómenos psíquicos o paranormales, la tercera con el contacto profundo con la naturaleza, como lo hacen los chamanes, y la cuarta, que las experiencias con el fenómeno ovni podían contribuir a nuevos niveles de conciencia. El mismo Salvador Freixedo escribió un libro titulado Extraterrestres y creencias religiosas. Cuando los ovnis aterrizan, los dogmas vuelan. Y ahí lo planteaba. Con la probabilidad que en un futuro relativamente próximo la humanidad como un todo tenga contacto con seres del cosmos, potencializará a cada individuo a pensar de una manera cósmica, más universal, cambiando sus paradigmas y su forma de ver la vida actual. 11. Contacto inevitable con otras civilizaciones. Hemos sido seres universales desde siempre. El ser humano del mañana reconocerá este contacto y nuestro origen cósmico. Si bien es cierto que el contacto con seres extraterrestres no es reconocido por los gobiernos, ni por la academia, y mucho menos por lo que llamamos ciencia oficial, no es menos cierto que políticos, académicos y científicos de renombre sí lo han hecho. Por otro lado, la historia misma nos habla de muchos encuentros con los llamados dioses de la antigüedad y que hoy empezamos a interpretar como seres de otras civilizaciones. En nuestra era reciente, los contactos físicos con extraterrestres de civilizaciones estelares se han realizado y profundizado desde la década de los 50. Hoy tenemos inclusive alguna evidencia de que ciertos acuerdos con gobiernos de la Tierra y otras civilizaciones ya se han realizado. Así que por simple lógica, el contacto es inevitable y oiga cómo suena, de la humanidad en general. Esta comunicación inevitable con otras civilizaciones extraterrestres cambiará nuestra forma primitiva de pensar y dará pie para concienciar nuestra experiencia en el planeta Tierra como lo que verdaderamente es, una pequeña parte inconmensurable de nuestra galaxia y del universo en general. La relación con otras civilizaciones permitirá intercambiar información de todo tipo que incrementará nuestro acervo cultural, intelectual, filosófico y tecnológico como nunca hubiésemos imaginado. Esto producirá una apertura mental muy grande. Empezaremos a pensar y actuar como seres del cosmos, así como ya lo hacen otros seres estelares. Nuestra conciencia se expandirá de manera tal que no nos reconoceremos a sí mismos y nos asombraremos del hecho de haber creído en algún momento que éramos los únicos humanos en el universo. Trataremos con otros seres y probablemente ellos primeramente lo harán a través de la mente. Después, poco a poco, nosotros lo haremos también. Robert David Steele, quien es un profesional de inteligencia de renombre internacional,
con 30 años de experiencia como oficial de operaciones clandestinas y encubiertas, dice algo que comparto plenamente. Nos preparamos para un viaje que requiere que suspendamos todas las nociones fijas que tenemos de la realidad, y más que eso, porque nos preparamos para una revisión radical de nuestros marcos conceptuales. En resumen, dice, somos los adamitas, somos un híbrido galáctico. 12, ya casi terminamos. Nuevas tecnologías, el aporte de las investigaciones científicas realizadas a partir de lo que han llamado ingeniería inversa en muchos campos de la ciencia con material recuperado de naves extraterrestres y de informaciones obtenidas por diferentes tratados con seres del espacio directamente en los últimos 70 años, ha producido unos cambios importantes en conceptos tradicionales de la física, del espacio y el tiempo y de la medicina, creando así nuevas tecnologías. Esta información lamentablemente ha sido custodiada secretamente por agencias de seguridad de diferentes países. Sin embargo, es inevitable que todo ello salga a la luz pública. En el informe ATIP, el Pentágono de Estados Unidos del 2017 reveló que han estado investigando 38 proyectos con nuevas tecnologías. La física específicamente cambiará nuestros conceptos tradicionales de manera práctica, sea en el campo de la energía, la medicina, el transporte y de muchas otras actividades. El uso de las energías limpias y más aún la energía libre, gratuita e inagotable aparecerá más pronto de lo que podamos pensar. Los viajes estelares al principio e interestelares después serán posibles, lo mismo que los viajes en el tiempo. La medicina cambiará radicalmente. Probablemente pasaremos a un concepto de salud diferente, donde la física y las energías serán predominantes en un futuro cercano, y el uso de la química, la farmacología y las intervenciones quirúrgicas a los que estamos acostumbrados cada vez menos. La felicidad. El ser humano del mañana será más feliz porque creará y procurará conscientemente más momentos felices. El doctor Daniel López Rossetti, en una entrevista realizada en Argentina, afirma que la felicidad efectivamente existe y que se llama médicamente bienestar subjetivo percibido y se mide en el mundo entero, y que cada persona tiene distintas condiciones de bienestar de acuerdo a la calidad de vida, no nivel de vida. Y aclara, nivel de vida si tenés $1 millón, calidad de vida si disfrutas lo que tenés. Sin embargo, tal y como lo sustenta el doctor Ángel Luis Fernández, son muy pocos los moradores de la Tierra que han llegado a un estado de felicidad plena y total, y los que lo han conseguido no pertenecen en realidad a las sociedades occidentales, sino que viven o han vivido con otro planteamiento distinto, sin ningún tipo de vinculación, lo que podríamos denominar las sociedades de consumo, cuyos valores y prioridades son ciertamente diferentes. Por otro lado, al empezar a introducir nuevas tecnologías en nuestras vidas, la pobreza y la enfermedad empezarán a disminuir y el ser humano tendrá la oportunidad de ser más feliz. Aunque sabemos que hay varias claves para ser felices, como simplemente elegir ser feliz, vivir el ahora o el control emocional, hoy empezamos a comprender que las emociones son energía de baja frecuencia y los sentimientos son vibraciones y energías de alta frecuencia. Así que, si esto se comprueba contundentemente, deberemos de enfocarnos en estos últimos. El estado de alerta aumentará y cambiaremos pensamientos negativos de manera consciente e introduciremos pensamientos positivos en nuestra mente. También nos comprometeremos a ocuparnos y hacer cosas sin pedir ni esperar nada a cambio. Nuestra felicidad comenzará a ser entendida como la felicidad de los demás. Entre más felices hacemos a las personas, más felices seremos. Personalmente, pienso algo semejante al periodista y escritor novelista uruguayo Eduardo Galeano, cuando dice que la felicidad es un trayecto y no un destino, porque al menos en nuestras circunstancias como humanidad, la felicidad como un todo no existe, aunque aceptamos sin duda alguna, que existen los momentos felices. Así que entre más momentos felices produzcamos, más felices seremos. No quiero dejar de mencionar que al aumentar el nivel espiritual se da un incremento de la calidad y cantidad de felicidad. Una persona con un problema psicológico vive menos feliz que una persona promedio.
y un aspirante espiritual incrementará su felicidad de manera notable con relación a la persona promedio. 14. La extinción del miedo. El ser humano del mañana será un ser humano con mucho menos miedo. Pero no hablamos de ese miedo que ha sido y es considerado como una de las emociones más básicas y universales, ya que cumple una función fundamental en lo que hasta ahora ha sido la supervivencia, pues nos ha servido para reaccionar en algunos momentos que hemos considerado peligrosos. Ese es el miedo positivo y debemos de estar plenamente conscientes de esto. Pero hay miedos a los que se les conoce como miedos disfuncionales y son los que nos dificultan en la vida diaria, en nuestro ejercicio normal y natural. Estos tipos de miedos los encontramos en todas partes. Miedo al que dirán, miedo a las autoridades, miedos religiosos, miedos sociales, en fin, miedos que no nos dejan ser felices y libres, con los cuales permitimos una forma de esclavismo vedado, rindiéndonos a los sistemas sociales, políticos, religiosos y culturales y cediéndoles de alguna forma nuestra libertad de pensamiento a otros. Decía Alvin P. Heidi Toffler, comenzando el epílogo de su libro La revolución de la riqueza, que predicar pesimismo es uno de los modos más fáciles de disfrazarse de sabio. Mucho hay de lo que es ser pesimista, pero el pesimismo permanente es un sustituto del pensamiento. Y seguidamente citaban a Helen Keller. Helen Keller, ningún pesimista descubrió jamás los secretos de las estrellas, o exploró alguna tierra no cartografiada, o abrió ningún cielo nuevo para el espíritu humano. Y nosotros decimos que el pesimismo en parte es miedo o un producto de ello. Por lo tanto, este tipo de miedo lo debemos dejar completamente para ir poco a poco empoderarnos de ser como somos e ir abandonando lo que creemos ser. 15. Libertad verdadera. El ser humano del mañana positivamente será mucho más libre. La humanidad como un todo recientemente ha ido descubriendo lo que es en parte la libertad. Nunca hemos sido verdaderamente libres. Hemos sido esclavos de muchas maneras. Por muchos años la humanidad fue esclavizada físicamente por las élites, por los poderosos que afirmaban que Dios les había otorgado ese poder. En los últimos siglos logramos salir un poco de la esclavitud física y sin embargo hemos estado cediendo nuestra libertad de pensamiento por un sentimiento dudoso de falsa seguridad. Le hemos cedido nuestra libertad mental al sistema religioso, a los poderes económicos y políticos, a la academia, a la sociedad, a la cultura imperante, a los medios de comunicación masiva, y al ceder nuestra libertad mental nos convertimos en esclavos de todos ellos, pues nos controlan y utilizan el miedo para que no nos rebelemos. Hemos creído verdades que no son ciertas y al descubrirlas nos damos cuenta de la manipulación a la que hemos sido sometidos. Una vez perdamos estos miedos, nos sentiremos y seremos más libres. Esa libertad nos hará más libres. Y por último, el número 16, lo hago como pregunta. Entonces, ¿hay esperanza? Hemos querido hacer esta pregunta que probablemente muchos se habrán hecho en algún momento y que respondemos de inmediato. Claro que hay esperanza. Es más, nunca ha dejado de existir la esperanza. Y cito aquí 3. La primera, muy corta, de una sola frase, y pertenece a Aristóteles y dice: la esperanza es el sueño del hombre despierto. Hago acá un paréntesis para explicar que cuando hablamos de esperanza lo estamos haciendo desde la perspectiva de Aristóteles, no del hombre dormido. La segunda es de Václav Havel, escritor y activista social, quien fue el primer presidente de la República Checa una vez desmantelada la Unión Soviética, y dice así: la esperanza no es la creencia de que algo saldrá bien, sino la certeza de que las cosas, independientemente de cómo salgan, tienen un sentido. Y la tercera es de un párrafo de un comunicado que el ingeniero Enrique Castillo Rincón afirmó haber recibido, mejor dicho, se lo dictaron a varias personas. Quien lo dictó, un extraterrestre científico y enlace en la Tierra, el día 24 de diciembre de 1974 a las 5 de la tarde, en una amplia zona conocida como el Alto Perú, suponemos en el lado de Bolivia.
Dice, mensaje al mundo, plan A, en sus 3 fases. Así comenzaba. Eso es como la introducción. A todos los habitantes del planeta llamado Tierra, a todos mis amados hermanos, sea cual fuere su procedencia, creencia, color o condición social, a todos aquellos que aún no pueden escuchar o comprender la voz de la verdad eterna, os anunciamos un mundo mejor, en donde primará para todos sus habitantes una mente nueva, que culminará en el verdadero amor espiritual, en donde se vivirá en la verdad o ciencia del espíritu, luz ley para los hijos del planeta, en donde los opositores del gran plan cósmico serán vencidos y la suprema ley y armonía absoluta será el pan cotidiano del hombre. Vuestro hermano Krishnamurti, científico de la Hermandad Cósmica Solar, perteneciente a las Pléyades. Para finalizar, quisiera recordar algo que escribí hace muchos años y que mi estimado amigo Juan José Benítez publicó en su página web oficial en aquel momento, y en aquel momento lo llamé los 10 mandamientos. Hoy lo he rectificado el nombre y los he llamado los 10 nuevos mandamientos. 1. No se debe de tener temor a Dios. 2. No hay pecado original. 3. No existe el infierno. 4. Jesús no pudo haber venido a salvar a gente que ni siquiera había nacido. 5. No puede haber un pueblo escogido por Dios. 6. La mujer no debe estar sujeta y ser sumisa al hombre. 7. Ninguna iglesia es verdadera. 8. Ningún ser humano puede ser infalible. 9. La Biblia no es la palabra de Dios. 10. No se debe de ganar el pan con el sudor de la frente, sino con la inteligencia. Muchas gracias. Quedo a las órdenes para las preguntas. Bueno, magnífica exposición, nos ha encantado. Bueno, estas últimas frasecitas que nos has dado, o ¿cómo podríamos decir? Los 10 nuevos mandamientos. Los 10 nuevos mandamientos, perdón que no me sale la palabra. Vamos a anotárnoslos todos uno a uno porque son excepcionales y si todos los pusiéramos en práctica en las sociedades, en el día a día, en las casas, en la familia, el mundo cambiaría, pero vamos a la rapidez de un rayo, ahora que tienes esa tormenta ahí encima, que parece que ya no se oye tanto, ¿no? Sí, terrible, terrible. Se escuchaban los truenos y la lluvia. Sí, sí, hace como 25 años estuve en un evento en Las Vegas y le di estos 10 mandamientos a un señor de China. Él fue exdiplomático y se los di a él y entonces él los vio, los leyó y dice, mañana te hablo. Al día siguiente me dice, Ricardo, en China serías considerado un hombre sabio. Totalmente, me han encantado, pero todas, no hay una que tenga desperdicio, todas son perfectas. Eso hace mucho, nunca lo había querido publicar. Juan José lo publicó en su página, yo no lo había querido publicar ni lo había hecho público hasta hoy. Lo hago público. Pues yo te animo a publicarla porque, y que ruede y que se haga bestseller, sí, porque cuanto más ruede... Ahora lo vamos a hacer. Sí, es excepcional, vamos. Yo estaba escuchando y decía, ¡oh, qué buena! Y decías otra y decía, ¡oh, esta es mejor! Y esta todavía son todas buenísimas. Sí, bueno, vamos a pasar a preguntas, si te parece. Sí, claro que sí. Mira, la primera pregunta, ¿qué te llevó a formarte en terapias de vidas pasadas o regresiones? ¿Cómo fue eso? ¿Cómo empezaste en ese mundo? Yo, en el año 76 empecé la investigación del fenómeno OVNI. Como lo dijiste antes, mi profesión siempre fue la fotografía y viví de la fotografía siempre, pero empecé la investigación del fenómeno OVNI y vi que dentro de la investigación algunas veces podríamos necesitar hacer alguna regresión, algún testigo. Y entonces se me presentó la oportunidad con un amigo, el padre Pizarro, que daba unos cursos de hipnosis y él hacía regresiones también.
Y entonces, pues, empecé a hacerlas. Eh, me impresionó mucho la información que podía salir con ellas. Y al final y al cabo, este, empecé a practicar y lo que me di cuenta es que dos cosas me di cuenta que eran para mí muy, muy importantes. Aprendía mucho y ayudaba a las demás personas. Y entonces, pues, lo seguí haciendo y, y hasta el día de hoy continúo haciéndolo porque es algo que me da mucha satisfacción personal y siento que puedo ayudar. Además que es como un potencializa a las personas para que empiecen a conocer esto que vamos a empezar a llamar la realidad humana aumentada, ¿verdad? Así que por ahí comenzó la cosa. Fenomenal. Siguiente pregunta. ¿Nos puedes contar alguna anécdota de alguna persona a la que le hayas hecho una regresión que haya vivido en otra esfera antes de esta u otra anécdota? Sí, bueno, hay una que me llamó muchísimo la atención porque en realidad yo estaba explorando, así como le pasó a Brian Weiss, a mí me pasó que aparecieron en las regresiones en algunos momentos algunos maestros y yo preguntaba cosas, yo tenía una lista larga. Una de las preguntas que hice en un momento dado fue que yo quería saber cómo era cuando se llegaba por primera vez a la forma humana. Y entonces a una persona le hice una regresión y le dije, bueno, a la cuenta de 3 vas a estar unos instantes antes de venir por primera vez a la forma humana. Y ahí vino un relato que me impresionó muchísimo porque tenía una simbología y porque tenía un contenido que me llamó mucho la atención. El relato empieza y yo le pregunto, porque ella se asombra, esta persona se asombra y dice, y yo pregunto, ¿qué pasa? Dice, estoy viajando a una velocidad impresionante por el universo. Y bueno, entonces yo le dije, bueno, cuéntame más. Si vengo a una velocidad muy grande y de pronto dice, sale como una especie de triángulo por delante mío. Sale como un triángulo y como un círculo dentro del triángulo. Y bueno, de pronto dice, ya estoy en un cuerpo. Yo dije, bueno, vamos a adelantar un poco los años, adelanto los años para ver cómo era ese cuerpo y que me pudiera decir cómo era ese cuerpo. Bueno, el cuerpo era el de un cavernícola, era de una cavernícola, porque ahí era mujer, y estaba en un ambiente donde estaba la pareja y un niño. La descripción era desagradable porque ella hacía todos los gestos de desagradable porque ella, digamos que estaba cocinando, entre comillas, unas cosas horribles de carne. Y bueno, eso era lo que comían, pero ella estaba en un estado amoroso tan profundo que se le veía todos los gestos de ella con los ojos cerrados, pero aún así se le veían los gestos hasta las lágrimas le brotaban de un sentimiento profundo amoroso. A mí eso realmente me impactó. Y, y después, bueno, empezamos a explorar un poquito más todo ese mundo y los símbolos del triángulo, que significa como la materia, el círculo, ahora no me recuerdo, pero creo que significaba como decir el todo, y esos símbolos que tenemos como arquetipos en la mente y que nos salen por todos lados, pero pareciera que vienen con nosotros, son naturales, son parte de nuestro entendimiento de cómo se conforma la vida.
También resultó que la pareja en aquel momento era su alma gemela. Yo siempre he estado muy interesado en la cuestión del alma gemela y resultó que después, una vez que exploramos muchas cosas, resultó que eh, cuando se experimentan los instintos prioritariamente, el alma gemela está con nosotros, está actuando con nosotros. Cuando, como por ejemplo ahora que estamos experimentando la humanidad como un todo, experimentando prioritariamente las emociones, las almas gemelas no están normalmente. Las con las que compartimos son las parejas del alma, no las almas gemelas. Y bueno, pues lógicamente si vamos a experimentar prioritariamente las emociones, probablemente no vamos a experimentar sentimentalmente o amorosamente lo que quisiéramos experimentar. Hay ese anhelo, pero no lo hacemos. En fin, bueno, de ahí surgieron muchas cosas. Hay muchas experiencias interesantes porque empezamos a preguntar sobre la justicia, sobre la enfermedad, todo lo que nos puede inquietar. Y yo aprendí mucho al tiempo. Claro que la prioridad siempre pues, ha sido a la hora de hacer las regresiones, siempre ha sido resolver los problemas de las personas, que los resolvemos relativamente rápido cuando las personas logran hacer las regresiones. Así que, pues por ahí te puedo contar eso que me parece a mí que es muy, muy interesante. Muy interesante, está muy bien. Oye, y con respecto a lo que has dicho, ¿tú qué opinas de esto de las almas gemelas? Porque esto de las almas gemelas es como una pregunta que todo el mundo se hace, se habla mucho en las redes, lo comenta mucho la gente. ¿Existe el tema de alma gemela? ¿Puede ser que el alma gemela esté en otra persona o pueda estar en varias, incluso en animales, en plantas, en otros seres que nos acompañan? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, yo pienso que las almas gemelas existen y son una parte natural de cada persona. O sea, hay dos yo superiores, y esos yo superiores tienen, experimentan de diferentes formas, en diferentes momentos, como seres femeninos o como seres masculinos, pero además están experimentando en otras dimensiones y probablemente en otras esferas. Esto es muy complicado, apenas empezamos a comprenderlo. También estamos entendiendo que mucha gente confunde parejas del alma con almas gemelas. El alma gemela es la parte natural que tenemos nosotros. Cada uno de nosotros tiene su alma gemela. Las parejas del alma son, digamos, como el grupo de personas que vienen en conjunto y pareciera como que venimos de 30 o 40 grupos de 30 o 40 para experimentar la forma humana. Y entonces esas 30 o 40 personas experimentamos, sea como hermana, como hermano, como amante, como novio, de todo tipo. Y nos, digamos que en cada una de las experiencias vamos como intercambiando, en un momento somos mamá, en otro momento somos papá, en otro momento somos el hijo del que fue papá de nosotros, y ahí intercambiamos para tener la experiencia completa, porque si no, pues no la tendríamos una pequeña experiencia solo como papá de esa persona, pero para tener la experiencia completa deberíamos de ser también hijos de esa misma persona, ¿verdad? Esto es muy complicado y esto lo iremos entendiendo poco a poco, pero sí vamos viendo que las almas gemelas son la parte natural, por eso nosotros anhelamos la pareja. De alguna manera vamos en la búsqueda de esa pareja. A mí con las regresiones me he encontrado con 2 o 3 oportunidades donde el alma gemela ha sido encontrada, ha sido vista, percibida y pueden ser hombres o mujeres a la vez en el mismo tiempo que están experimentando eso y también pueden, digamos, como ser antípodas, pueden ser como lo contrario, pero si se ven en un momento dado, saben que hay un nexo, claro, están experimentando lo que tienen que experimentar porque así decidieron experimentarlo, porque la experiencia humana es una decisión que se toma antes de ser humano.
es una experiencia que la toma el ser como tal, ¿verdad? Qué interesante este tema, ¿eh? Esto Sí. podríamos dar otra ponencia, ¿no? Con Bueno, este tema de... yo tengo una charla sobre esto, igual que Es una que charla está interesante. bueno, eso es parte de la aventura interior, porque Ah, qué tengo una bueno. charla, sí, claro, tengo una charla sobre esto, una charla sobre el amor, una charla sobre espiritualidad, en fin, sobre estos campos, porque estos son, yo creo que los campos que más nos están interesando, así como el amor, ¿verdad? Sí, Es algo que es importante. sí, yo creo que esto de las almas gemelas siempre es muy... es un tema muy candente, siempre está ahí la gente preguntándose, pero alma gemela, esto... Yo lo que te he entendido, no sé si te he entendido mal, es que tenemos dos yo superiores y que esa alma gemela puede ser tú mismo en otro estado de alma superior, Es o en que otra esfera, en otro mundo. cuando el ser viene a la materia, cuando el ser, la chispa divina, viene a la materia, se divide en dos chispas que están no en el nivel, no en el Que se nivel del ser, sino complementa. no están en el nivel del ser, sino que bajan a un nivel cuántico. Esos dos yo superiores son cuánticos. Ajá, Por eso ahora se empieza a conocer como el doble cuántico que tenemos nosotros. Ya se le llama el doble cuántico, sí. ¿verdad? Bueno, Entonces, esos son el par que tienen una carga positiva, una carga negativa, y es como decir el equilibrio en el universo que se viene y se establece en la materia, ¿verdad? Entonces, esos pueden experimentar a veces como mujeres los dos, a veces como parejas, a veces como hombres los dos. Y pueden estar experimentando en países diferentes, en mundos diferentes, en escenarios totalmente diferentes y simultáneamente también en otros cuerpos, porque esto es un traje, ¿verdad? Este cuerpo es un traje. Y el yo superior utiliza esos trajes para experimentar lo que tiene que experimentar y lo que hemos programado para experimentar. Por ahí anda la cosa, pero es un poquito más complejo y aquí no lo podemos explicar porque sí, hay que sería mostrarlo, ¿verdad? Sí. largo. Vamos a seguir con preguntas. Yo te seguiría preguntando porque lo de los 12 cuerpos que has comentado antes también está muy interesante. Pero bueno, si Eso, quieres vamos a... eso hay que preguntarse a Ángel Luis. Ángel Luis lo conoce muy bien, Ángel lo de Luis, los 12 ¿no? cuerpos. Sí, 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 eso está muy interesante también, todo eso. Pero es lo que estamos hablando, que como no vayamos por ese tema ya sería sí, para 2 horas por lo menos, sí, ¿verdad? sí. Vamos a seguir con las preguntas, si te parece. Alf, uy, perdón. Kenny Alfaro nos pregunta, ¿la religión induce a una espiritualidad? Sin embargo, la espiritualidad no impone una religiosidad. ¿Cuál es el rol de las religiones a lo largo de nuestra historia? Bueno, yo creo que los sistemas religiosos, porque yo les llamo sistemas religiosos, en realidad son sistemas religiosos, tenían su espíritu primario era precisamente la búsqueda de la espiritualidad. Pero nosotros como seres humanos todo lo enredamos, todo lo complicamos y existen y han existido las élites controladoras de todas formas. Entonces los sistemas religiosos se convirtieron en eso, en control de, de los seres humanos de la forma, de múltiples formas. Eh, por ejemplo, en el cristianismo, pues claramente se estableció un sistema de control a través del miedo y bueno, que ha ido cambiando poco a poco con los años, pero podemos recordar, por ejemplo, la Inquisición y cosas por el estilo, ¿verdad? Sin embargo, todavía sigue imponiéndose de alguna manera el miedo, el pecado, el castigo, etcétera, ¿verdad? Los sistemas religiosos en realidad no están buscando la espiritualidad en este momento. Sí se vistieron con ese nombre, pero en realidad yo diría que pocos religiosos son verdaderos espiritualistas. Hoy, desde la perspectiva, como estamos entendiendo espiritualidad, está muy lejano de los sistemas religiosos, ¿verdad? Los sistemas religiosos son controladores y la espiritualidad no tiene nada que ver con eso. Y además la espiritualidad es totalmente individual. O sea, la autoridad que tiene el espiritualista es su propia individualidad.
¿verdad? Y eso es lo que lo hace la gran diferencia, mientras que los sistemas religiosos imponen sus dogmas, imponen sus verdades, imponen sus conceptos de Dios, y eso es lo que es. Y ya sabemos que han habido 30.000 dioses, 4.000 sistemas religiosos, 4.500 sistemas religiosos, y eso es lo que hemos tenido, ¿verdad? Yo creo que el concepto de Dios va a cambiar. Yo estoy haciendo ya y preparando una conferencia sobre el concepto de Dios, que creo que va a cambiar radicalmente, porque lo hemos humanizado demasiado. Lo hemos humanizado, ese concepto, y yo creo que ahora términos como uno que un día de estos vimos, el, el creador del universo, de los universos. Eso me gusta mucho más. Dios es como muy humano, humanizamos. Y creo que estas cosas de las que empezamos a hablar un poco diferente, menos dogmáticamente, menos de acuerdo a lo que nos habían hablado teológicamente, por ejemplo, pues vamos a ir cambiándolo. A mí me llamó, es que hablando de esto de los dogmas, a mí me llamó mucho la atención un viaje que hice hace años a Suiza, a partes de Inglaterra y todo esto, y estaban las iglesias, ya no se utilizaban para dar misas, estaban vacías y había orquestas tocando, o Sí. había alguien tocando instrumentos, incluso de bibliotecas también había. Entrabas a una iglesia y era una biblioteca en las partes, y yo dije, ay, qué bien, ojalá esto ya se extienda por todo el mundo. Bueno, ahí va, la gente ya está abriendo, yo creo, más los ojos y nos estamos dando cuenta de esa manipulación, ¿verdad? Que Sí, comenta. sí, efectivamente eso ha estado ocurriendo en los últimos años, porque también pues nos vamos informando poco a poco más, y también vemos lo pecadores que han sido algunos personajes de los sistemas religiosos. Totalmente. Bueno, otra pregunta. ¿Has tenido algún contacto extraterrestre o con ovnis? Bueno, yo vi un ovni en Ciudad México a las 11:30 de la noche, junto con dos amigos. Por cierto, estábamos en un congreso sobre el fenómeno ovni y nos reíamos porque decíamos, esto no se lo decimos a nadie porque van a creer que estamos paranoicos o locos o obsesionados. Pero resultó que sí, que vimos algo muy grande, muy cerca de los edificios. Estábamos en la Avenida Juárez, ahí en Ciudad México, en puro centro, y vimos algo muy grande, silencioso, pasando lentamente sobre los edificios más altos. Y lo curioso fue que nosotros, pues los tres nos pusimos de acuerdo y dijimos que no íbamos a decir nada. Y al día siguiente, varios periódicos dijeron ovnis sobre la Avenida Juárez. Por ahí creo que tengo algunos de los recortes, ¿verdad? Otras experiencias que he tenido, prefiero en este momento guardármelas. Eh, digamos que creo que no es el momento para expresar algunas cosas de experiencias, por ejemplo, con los maestros a través de las regresiones, que han sido sumamente interesantes. Pero ya lo contaré en su debido tiempo. Y pronto lo haré. Quizá en algún libro, en alguna conferencia o algo así. No Los sé, vamos a ver, apuntamos, ¿eh? tal vez un libro, vamos a ver. Los apuntamos, Ricardo, lo compramos ahí, ¿eh? Estamos, ¿eh? Sí. Deseando. Bueno, otra pregunta de Marcelo. ¿De qué manera nos podemos adaptar a esa nueva visión de paradigma? ¿De qué manera nos podemos, ¿Nos qué dicen? podemos adaptar? Adaptar, sí, adaptar. Bueno, es que es un proceso, ¿verdad? Esto es un proceso, esta adaptación es un proceso cuando empezamos a cambiar y a darnos cuenta de que nos han engañado o que nosotros nos hemos engañado a nosotros mismos porque hemos querido, porque así fue la tradición. De alguna manera nos vamos adaptando poco a poco. No es tampoco que la adaptación a los nuevos paradigmas se hace de un momento a otro. Por ejemplo, yo recuerdo cuando yo empecé a investigar el fenómeno OVNI en el año 76,
pues a mí me llamaban loco, ¿verdad? Y que estaba con el diablo y el satanismo, etcétera, etcétera. Hoy me dicen que soy experto en el fenómeno ovni. La realidad es simplemente que lo que yo tenía era un poco más de información que los demás. Y ese proceso de cambio de paradigmas fue poco a poco, no se da en un solo momento. Claro, como decía Fresedo, si tienes una experiencia ovni muy cercana, probablemente los paradigmas cambian completamente. Si tienes una experiencia psíquica, tienes un desdoblamiento totalmente consciente y te pasa una cosa como esta, tus paradigmas cambian y la adaptación es mucho más rápida, pero tienen que ocurrir esas otras cosas, a no ser de que, por ejemplo, un Einstein que ordena su información, ordena su conocimiento, puede acceder a nuevos niveles de conciencia y pueden cambiar sus paradigmas, porque él logra lo que logra, porque cambia sus paradigmas, los paradigmas que habían, y él saca una nueva teoría. Y así los que logran hacer cosas nuevas, simplemente es porque sienten que el paradigma no es el verdadero y empiezan poco a poco a adaptarse al pensamiento que pueda tener la persona. Así es como creo yo que puede ir esa adaptación poco a poco. Muy bien. Otra pregunta de Fernando Chavero. ¿En alguna regresión has dado con alguien que haya tenido vidas después de nuestro tiempo? Es decir, que haya tenido vidas en nuestro futuro actual. Sí, yo no he experimentado todavía nada del futuro. Nada. Porque no, digamos que no he tenido la oportunidad y tampoco he tenido como la curiosidad. Yo sé que hay varias personas que hacen regresiones que lo han hecho, pero yo todavía no lo he hecho, no he tenido, digamos, la curiosidad. He estado más preocupado en el ser, en la espiritualidad, en el amor. Eso es lo que, digamos, mis preocupaciones. Muy bien. De Paqui Pérez. ¿Es posible viajar a otra vida pasada de una forma consciente y sentir lo que en esos momentos se está viviendo? Correcto. Bueno, para hacer las regresiones hay 3 formas que se puede hacer las regresiones. Digamos, las 3 principales formas. A través, utilizando la acupuntura, a través de la hipnosis y a través de un relajamiento profundo. Las 3 lo que buscan es producir ondas alfa. Al producir las ondas alfa, puedes acceder a recordar otras vidas. Entonces, las 3 van a buscar que produzcas ondas alfa en el cerebro, y esto es como la radio, ¿verdad? Si, tú no puedes escuchar FM si estás en AM. Entonces, esto es igual. Tú no puedes recordar si no produce las ondas alfa. Bien, ok. Con el método que yo utilizo, que es el de relajamiento, la persona está totalmente consciente. Totalmente consciente. Está en una relajación profunda, pero está consciente. Recuerda las vidas pasadas. Tiene sus propios temores. Huele lo que tiene que oler, sus olores particulares. Ve los colores. Siente todo. Claro, hay formas también de experimentar las regresiones. Las regresiones se pueden experimentar como observador o como protagonista, o simplemente con pequeños recuerdos, ¿verdad? Entonces, dependiendo, si eres un observador, entonces ya no vas a sentir los olores, ya no vas a sentir el dolor. Si estás experimentando la regresión como protagonista, entonces puedes sentir, qué sé yo, si te tiraron una flecha, pues vas a sentir el flechazo, ¿verdad? Vas a sentir, si te caíste, vas a sentir el dolor de la caída. Entonces, son las formas, pero sí, de esta forma,
forma en que lo hago yo, la persona está totalmente consciente, recuerda todo y controla totalmente la regresión. Si quiere salirse de la regresión por la razón que sea, controla la regresión. Muy bien. De Patti Pérez también, la energía del amor es la energía más elevada de vibración. Bueno, Einstein decía que la energía del amor es la energía más poderosa del universo. Hoy empezamos a entender que la energía del amor es la energía sagrada del universo, es la dadora de vida. También entendemos que en términos de Hertz, el amor más puro está como en 532 Hz. El ser humano, esta humanidad del planeta Tierra está más o menos en una frecuencia entre 8 y 12 Hz. El miedo está en 5 Hz. O sea, imagínense entonces que el miedo está en 5 Hz, el miedo produce enfermedad y produce todo tipo de cosas. Si subimos a 8 o 12 Hz, estamos, digamos, como en lo que consideramos normal. Pero si subimos un poco más la frecuencia a 50 Hz, a 100 Hz, estamos en estado amoroso. En ese estado, entonces, la persona está más sana, está muchísimo mejor, está más feliz, está más tranquila. 542, que es el estado más puro del amor, tal y como se dice hoy día, no lo tenemos, o lo tendrán pero muy pocas personas en este planeta, en este momento. Muy bien. Otra pregunta de Elba Russo. Una pregunta para Ricardo. ¿Esas cualidades que menciona para el ser humano del futuro, piensa que los niños que están llegando las tienen? Definitivamente sí. Los niños que están llegando van digamos que a catapultar a esta humanidad. Nosotros apenas estamos como intuyendo, estamos como dándonos cuenta de esto, pero estos niños, si nosotros los dejamos ser, que sean por sí mismos, muy probablemente van a catapultar a la humanidad porque ellos ya vienen más o menos con todas estas digamos, estos conocimientos que nosotros apenas estamos descubriendo, ¿verdad? Ellos ya lo traen propio, probablemente han experimentado otras vidas, otros momentos, inclusive otros planetas y otras humanidades. Entonces, considero yo que estos que están naciendo, bueno, les llamamos los niños índigo, como entiendo yo que fue la señora Rovira, la que hablaba de los niños índigos, bueno, no sé, uno de las personas que participó. Y creo que sí, efectivamente, los que vienen están muy preparados y nos van a ayudar como humanidad a potencializar nuestra forma de ver las cosas. Muy bien. Otra pregunta. ¿Cómo podemos prepararnos para estar a la altura de ese ser humano del mañana, el cual conformará la confraternidad con sus hermanos planetarios y también con sus hermanos estelares? Sí. Bueno, yo creo que la primera tarea es empezar a comprender estos nuevos retos y estos nuevos paradigmas. Si nosotros queremos seguir en el sistema en que estamos, por tradición, por un asunto emocional, por un asunto familiar, pues no van a haber cambios, ¿verdad? Si hay un deseo profundo de algunos, que algunos tenemos ya, de hacer un cambio, pues entonces vamos a poder hacerlo, ¿verdad? Esto es un proceso, esto es una elección, esto es una determinación. ¿Queremos ese cambio? Y una vez que sentimos
que es necesario ese cambio, pues empezamos a hacer ese cambio. Y lo empezamos a hacer con nosotros. Voy a contarle una anécdota que tal vez vale el ejemplo aquí. En el 76, cuando yo empecé con esto, a hacer los primeros cambios en mi vida, fue con el cigarrillo. Yo oí una charla y yo dije, pero es claro, ¿para qué estoy fumando? Y me hacía mucha falta. Y yo dejé ese mismo día el cigarrillo y guardé mi paquete de cigarrillos durante un año en la gaveta de mi escritorio de la oficina mía, por si acaso sentía la debilidad. Pero yo en ese momento concienticé que yo quería hacer el cambio y inicié el cambio. Por lo tanto, hay que tomar la elección, hay que tomar conciencia de que quiere uno hacer el cambio. Ahora, este cambio no es fácil, este cambio es, por lo menos en hombres ya hechos y derechos, es más difícil porque están totalmente arraigados a sus tradiciones, a lo que le enseñaron, a la familia, a todo eso. Entonces es más difícil, ¿verdad?, hacer los cambios. Por ejemplo, el sistema religioso ata mucho porque lo hemos considerado verdadero. Y cualquier cosa que nosotros digamos del sistema religioso, casi es como una agresión para algunas personas. Y no es la intención agredir a nadie, no es la intención. Simplemente cuando hablamos de que el sistema religioso pues no ha producido mejores seres humanos, no los ha producido, y esa es la verdad. Que nos engañaron, que nos han dicho muchas mentiras, que los libros sagrados en realidad han sido muy manipulados, que es cierto que hay algunas revelaciones, pero algunas también manipuladas, no sabemos cuánto hay de cierto ahí, hay algunas verdades con las que podemos compartir. Pero entonces cuando nos damos cuenta de esto es cuando empezamos a hacer esos cambios. Esos cambios no son fáciles de hacer. Hay que tomar la decisión, decir, empiezo a ser consciente de que quiero cambiar y hay que proceder. Y hay que proceder con algo pequeño, con algo poco. Pero vamos a decir, hoy hago esto y mañana hago esto otro y poquito a poco. Y esto no significa que uno va a levitar en 5 años o que va a cambiar su carácter y su personalidad y todo eso. No, eso no significa grandes cambios, pero esos pequeños cambios hacen una gran diferencia. La gran diferencia es que empezás a tener una frecuencia superior amorosa. Y eso, de alguna manera, lo capta las demás personas. De alguna manera, yo me asombro porque mi forma de ser es como un poco tosca. Hablo duro, hablo fuerte. Sin embargo, yo siento que las personas se sienten bien conmigo. Y yo creo que más que todo, ya no es la personalidad, sino esa frecuencia que uno trata de comunicar, ese sentimiento amoroso. Y por ahí anda la cosa. Ese es mi consejo. Muy bien. Pedro González nos dice que repita, por favor, los mandamientos. Vamos a ver. Con mucho gusto. Los 10 nuevos mandamientos. 1. No se debe de tener temor a Dios. Si Dios es amor, ¿cómo vamos a tener temor a Dios? Por Dios, por favor, ¿verdad? 2. No hay pecado original. 3. No existe el infierno. 4. Jesús no pudo haber venido a salvar a gente que ni siquiera había nacido. 5. No puede haber un pueblo escogido por Dios. ¿Qué clase de Dios sería ese? Otro Dios, un Dios más, como muchos hay. La mujer no debe de estar sujeta y ser sumisa al hombre. Eso fue un invento tremendo que hizo mucho mal. Ninguna iglesia es verdadera. ¿Por qué una iglesia va a ser verdadera y otra no? Todas no son verdaderas. Ningún ser humano puede ser infalible. ¿Cuándo va a ser un hombre infalible? Simplemente porque establece un dogma en un momento dado. La Biblia no es la palabra de Dios. Ahí lo que hay son revelaciones, y estas revelaciones se hacen
a través de visiones, a través de sueños, a través de muchas cosas. Es muy complicado porque hay un proceso como de 16 pasos para que eso se convierta en lo que llaman la palabra de Dios. Y 10, no se debe ganar el pan con el sudor de la frente, sino con la inteligencia. El hecho de que se dijera que se debe ganar el pan con el sudor de la frente fue una manera de esclavizarnos. Qué bueno, es que son buenísimos estos 10 mandamientos. Ya nos los hemos apuntado para Bueno, ponerlos en ya sé que eres práctica, fan de los 10 mandamientos, por lo menos. Bueno, muchas cosas más. Bueno, otra pregunta. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención de tus estudios en todo esto de los contactados, de los encuentros con extraterrestres, de todo este mundo? Bueno, lógicamente, el darnos cuenta de que no estamos solos en el universo. Eso potencializa la mente de manera increíble, ¿verdad? Además, también darnos cuenta de las mentiras tan grandes. Por ejemplo, decir que el fenómeno, negar el fenómeno ovni a nivel político, como se ha hecho, es una de las cosas que a mí me ha impresionado más y que la evidencia es todo lo contrario. Se dice que los gobiernos no han admitido el fenómeno ovni. Sin embargo, las instituciones sí lo han hecho. Fíjate que la CIA, ya desde 1979, dio un montón de material sobre la cuestión del fenómeno ovni. Andrea Faber-Kaiser sacó 2 libros con ello, pero estamos hablando del año 77, 78. La Agencia Nacional de Seguridad, el FBI, algunas instituciones más de tipo secreto, pero también el Pentágono, la Marina, la Fuerza Aérea, científicos. O sea, esto se ha dado por muchas maneras. Y a mí lo que me llama más la atención de todo esto es que hay una certeza acerca de esto. Ya esto es una certeza. Y me llama la atención cómo la gente es manipulada. Claro, porque no se informa, yo lo entiendo, pero la gente es manipulada para no aceptar que existe esto, cuando esto ha existido de toda la vida. Si esta humanidad ha sido creada por formas de vida, esta humanidad es una humanidad que genéticamente ha sido creada por varias razas del universo. Y nosotros ahora lo empezamos a entender como tal. Eso, si eso no, a ver cómo lo digo, si esto no es algo que pueda asombrar, ¿qué podría asombrarnos entonces? La verdad, ¿qué podría asombrarnos si esto no nos asombra? Así que esto para mí ha sido de lo más maravilloso que me ha pasado, porque el fenómeno ovni me hizo consciente de muchas realidades que estaban ahí oscuras, que estaban secretas para, digamos, la mayoría de la gente. Me ha hecho más libre mentalmente, me ha hecho pensar, me ha hecho organizar mi mente. Así que yo digo, si esto no es importante, la verdad es que en el mundo material, pocas cosas serían entonces importantes. Muy pocas cosas. ¿Verdad? Hay una frase que todos conocemos que dice: la verdad os hará libres, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Así es. Totalmente. Bueno, queda una preguntilla y un Sí, par de comentarios y ya terminamos, ¿vale, Ricardo?
Sí, ¿Cómo podemos soltar el miedo tan arraigado en estas sociedades y que además ha servido como método de manipulación y control? sí. El miedo simplemente se quita con informándose, informándose, pero no como nos informan, sino haciendo un esfuerzo personal, individual. Si tienes un tema específico, vamos a decir el tema religioso. Tienes el tema religioso y entonces, bueno, tú tienes el tema religioso cristiano y escuchas solo al padre, escuchas solo la tradición y no haces una búsqueda real, una investigación real, no lees la Biblia a fondo, no lees eso que llaman la palabra sagrada. Si no haces el esfuerzo por escuchar qué dicen otras personas de los sistemas religiosos, si no haces el esfuerzo por buscar y comprender otros sistemas religiosos, si no haces esa búsqueda personal, pues entonces nunca vas a terminar con el miedo. Pero cuando ya te expones y dices, no, yo voy a averiguar qué es esto, entonces, por lo menos en ese aspecto de la religión, vas a perder el miedo. Vas a poder hablar con tranquilidad. No tienes por qué ofender, pero sí con tranquilidad, sabiendo que tienes todo el derecho y la libertad de expresión y eres libre mentalmente. Y así con cualquier tema, pero tienes que hacer y explorar otras informaciones y no lo que nos dicen como tal. Vean, vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a quitarnos el miedo sobre esto que llaman pandemia. Pandemia cambiada en un momento dado por la Organización Mundial, que cambiaron el nombre y que dijeron que, bueno, a partir de este momento, ahora esto es pandemia. Bueno, pero hace 10 años esto no hubiera sido pandemia. Ok, bueno, vamos a ver. Vamos a escuchar lo que nos dicen nuestros ministros de salud, nuestros presidentes, lo que dice la Organización Mundial de la Salud. Y si nos quedamos con lo que dicen estas autoridades, creemos eso, ¿qué tenemos? Un miedo espantoso. A correr, a hacerse unas pruebas que no diagnostican y a ponerse una vacuna que todavía es una cosa experimental y a correr desesperadamente. Eso es miedo. Pero si tú tienes la capacidad de investigación y ya no solo escuchar entonces a esas autoridades que por algunas razones hacen y dicen lo que quieren decir, vamos a escuchar a otras personas, vamos a escuchar a los científicos que no están de acuerdo con estas medidas políticas, vamos a escuchar a los médicos que no están de acuerdo con estas, no solo a los que están de acuerdo, tenemos que escuchar a los que no están de acuerdo. ¿Y por qué no están de acuerdo? Nos vamos a dar cuenta de que hay 1,000 abogados y 10,000 médicos que van a hacer un juicio ahora en julio contra la Organización Mundial de la Salud y contra todos los ministros de salud, y nos vamos a dar cuenta de muchas cosas. Entonces perdemos el miedo en este aspecto. Y así cualquier miedo lo vamos a ir perdiendo, pero tenemos que tener el ánimo de cuestionarnos y no de aceptar estas verdades y estas directrices de autoridades, sea de la academia, sea del sistema religioso, sea de la política, sea de donde venga. Cuando a nosotros nos parezca algo irracional y nos produzca miedo, investiguemos para quitarnos esos miedos. Eso es el camino. Muy bien.
Bueno, pues te leo unos comentarios y ya vamos a ir terminando. Marcelo dice, excelente trabajo. Elba Russo, gracias Ricardo, gracias por tu interesante ponencia. Marta nos dice, lo conocía usted en el Congreso de Capilla del Monte y su conferencia era sobre Castillo Rincón. Fue muy Sí, correcto. interesante. Sí, correcto. Qué bueno. Loli Fernández nos dice fabulosa ponencia, muy enriquecedora e interesante. Buen trabajo, felicitaciones. Muchas gracias, Ricardo Vilche. Marta nos dice, excelente, muy completa conferencia. Muchas gracias. Carla Alfaro nos dice, gracias por esta ponencia, Ricardo, desde Filadelfia. Paqui Pérez, muy interesante ponencia, se nos ha quedado muy corta de tiempo. Bueno, aquí podríamos estar hablando pues todo el día, ¿verdad, Ricardo? Estos temas son súper interesantes. Sí, sí, claro. Y tú que los haces tan amenos y tan bonitos, pues más todavía. Y Carla Alfaro nos dice, ¿usted ha hecho viajes a otros planetas o dimensiones en cuerpo o mente? Bueno, y con esta pregunta terminamos. Bueno, esta es una pregunta curiosa y me la hacen muchas veces, pero yo no puedo asegurar eso. Sin embargo, otras personas aseguran que yo sí lo hago. Recuerdo a un amigo cura italiano que varias veces me llamó por teléfono para ver si recordaba una experiencia que había tenido en un momento dado, y yo le decía, no, yo no recuerdo nada. Y él me llamaba a la casa curial para que fuéramos y habláramos de la experiencia que habíamos tenido. Yo sí creo que, como lo dije anteriormente, el yo superior trabaja en diferentes esferas y que estamos experimentando en diferentes momentos y en diferentes espacios. Eso sí lo creo, pero yo conscientemente no lo he hecho. Sí he hecho, digamos, sí sé lo que es un desdoblamiento, que podría recordar entonces cualquier otra cosa por el estilo, pero no a otros planetas o a otras dimensiones, no, yo no he tenido ninguna experiencia, aunque intuyo que sí la he tenido, pero conscientemente no. Muy bien, Ricardo. Pues no me queda Bueno, sino agradecerte tu excelente exposición, tu excelente ponencia, tu tiempo, tu dedicación y tu labor para llevar luz a esta humanidad, para llevar la luz del conocimiento, ¿verdad? Y la paz de la convivencia. Y hemos disfrutado muchísimo y nos ha encantado tu ponencia. pues un agradecimiento muy especial a ustedes como organizadores que me tomaran en cuenta para participar en esta conferencia. Muy bien. Pues Muchas gracias. muchísimas gracias a Gracias. todos. Hasta siempre. Ha sido un placer estar con vosotros y disfrutar todos juntos de estos 3 días que han sido maravillosos. Bueno, Muchísimas gracias, Ricardo, y muchísimas gracias a adiós. todos. Gracias, gracias. Hasta siempre. Hasta siempre.